Qué gusto es estar una vez más con usted aquí en Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, trayendo una palabra de bendición para su vida. Espero que esté bien, prosperado y bendecido bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Así que hoy vamos a ir al estudio de la palabra y quiero compartir con usted un tema al que yo he titulado Probados por Fuego. Vamos a ir a la escritura en Juan capítulo 12 y verso 25. Dice la palabra: el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Gloria a Dios por esta palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Padre bendito, Dios de misericordia, hoy venimos delante de ti, Señor, pidiéndote y suplicando para que tú traigas, Señor, un mensaje que renueve nuestra vida en ti, un mensaje que transforme nuestras vidas para siempre. Háblanos, Señor, bendícenos, te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces la palabra nos dice acá que el que ama su vida la va a perder. Todos nosotros amamos nuestra vida, hermano. Todos amamos y queremos vivir, y cuando nos dicen, ay, mire, yo creo que usted tiene una enfermedad que no va a durar mucho tiempo, nosotros vemos cómo hacemos para alargar nuestra vida. Ya está eso en cada uno de nosotros, el querer vivir. Pero la palabra de Dios dice que el que ama su vida, él la va a perder. Pero el que aborrece su vida en este mundo, fíjese que dice el que aborrece su vida en este mundo. No dice el que aborrece su vida. No quiere decir que nosotros debemos de aborrecer nuestra vida, sino que aborrecer nuestra vida en este mundo. La conservará para vida eterna. Entonces el llamado del Señor es a que nosotros entendamos que debemos de cuidar nuestra vida no para este mundo, porque la vamos a perder. Pero nuestro trabajo debe de ser enfocarnos en obtener esa vida eterna, en recibir esa vida eterna de bendición y de prosperidad. Dios quiere que nosotros tengamos una eternidad llena de bendición. Y entonces dice, exactamente después de eso, las palabras del Señor dicen así: si alguno me sirve, que me siga. Entonces, la pregunta es cómo conservamos nuestra vida y cómo aborrecemos nuestra vida en este mundo. El Señor lo dice a continuación: si alguno me sirve. Entonces, la forma de que nosotros tenemos para decirle a nuestra vida que se pierda, digámoslo así, es a través de servir a Dios. Si nosotros nos entregamos a Dios, si nosotros entregamos nuestra vida a Dios, entonces estamos diciéndole al mundo: no tengo nada que ver contigo. Entonces dice: si alguno me sirve, que me siga. Fíjese, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Entonces, nuestro trabajo es servir al Señor, pero también es seguirlo a Él. Eso es uno de los puntos principales de la vida cristiana. El Señor es nuestro ejemplo. El Señor va delante de nosotros y lo hemos escuchado muchas veces, pero tal vez no entendemos la dimensión de lo que el Señor nos está diciendo. El seguirlo a Él es hacer las cosas que Él hace. Y entonces dice: si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Entonces nosotros sabemos que el Padre va a honrar a aquellos que siguieron al Señor para servirle. Ese debe de ser entonces el trabajo de nuestras vidas, amado hermano: buscar servir al Señor, buscar seguirlo a Él en todo lo que Él haga. Y como hizo Él,
así también nosotros tenemos que hacer. Sigamos adelante. Deuteronomio capítulo 10 y versículo 8. Vamos a ir a esa porción de la palabra y dice así: en aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor. Es decir, escogió a la tribu de Leví dentro de las tribus de Israel para que la tribu de Leví le sirviera. Entonces, fíjese usted que lo que el Señor hace con ellos es que les dice: ustedes son responsables de llevar el arca, de llevar la presencia de Dios donde quiera que ustedes vayan. En aquel tiempo, el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor y para que estuviera delante de él sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. Entonces, el trabajo de aquella tribu era servir al Señor. Ese era el trabajo de los levitas como sacerdotes, servir al Señor, pero mire la forma en que ellos servían. Dice: y para que estuviera delante del Señor sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. Entonces el trabajo de los levitas sí era servir a Dios, llevar el arca, transportar los instrumentos, transportar el tabernáculo, pero el trabajo principal de ellos era bendecir en el nombre del Señor. Entonces el trabajo nuestro como sacerdotes del nuevo pacto es llevar la presencia de Dios a donde quiera que nosotros vayamos, para bendición de los demás. Entonces, nuestro trabajo, amado, es bendecir, y a veces se nos olvida, hermano, y empezamos a juzgar a la gente, pensamos y hablamos mal de algunas personas, y nuestro trabajo es bendecir. Por tanto, Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia, así como el Señor tu Dios le habló. Entonces, fíjese qué precioso lo que dice: ustedes no van a tener una herencia física, sino que la herencia que yo les voy a dar es mi presencia, soy yo mismo. Gloria a Dios. Y me quedé, dice Deuteronomio 10:10, y me quedé en el monte 40 días y 40 noches como la primera vez, y el Señor me escuchó también esta vez, y el Señor no quiso destruirte. Entonces me dijo el Señor: levántate, continúa tu marcha al frente del pueblo, para que entren y tomen posesión de la tierra que yo juré a sus padres que les daría. Vemos acá, el trabajo de Moisés era bendecir al pueblo a través de entregarles la herencia que Dios les había dado a ellos. Y ahora, Israel, ¿qué quiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios. Mire, eso es lo que Dios quiere de Israel. Que requiera de ti el Señor por tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Entonces, el trabajo que nosotros tenemos que hacer es bendecir, pero primeramente, mire lo que dice. Lo que el Señor requiere de nosotros es que le temamos, primeramente. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces nosotros debemos de temer al Señor, reconociendo que Él es Dios y que no hay nadie como Él, que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Cree usted que Dios tiene el control de todas las cosas? Yo creo que sí. Y entonces dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, el amar a Dios, el que nosotros
primero que le temamos, que lo amemos de todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, va a producir que nosotros le sirvamos, que podamos servirle con gozo y que nos sintamos parte de Él. Cuando nosotros servimos al Señor, debemos de sentir que estamos cercanos a Él, como dice aquí. Dice, ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo ordeno hoy para tu bien. Entonces el Señor, eso es lo que le pidió a Israel, que lo siguiera, que lo honrara sirviéndolo, ¿verdad? Que lo respetara temiéndolo y que lo amara sobre todas las cosas. Entonces, hay algo que es necesario que nosotros aprendamos a hacer, y es servir al Señor, pero sobre todo amarlo, amar a Dios. Y hermano, es difícil amar a Dios porque a Dios no lo vemos. A Dios realmente, ¿cómo sabemos cómo es Dios? Si nunca lo hemos visto, pero sí lo hemos sentido. Y entonces nuestra forma en la cual nosotros podemos decirle a Dios que lo amamos es a través del servicio. A través de servir al Señor, nosotros nos vamos a enfocar en ese amor, porque no podemos darle a Dios un abrazo, digámoslo así. Entonces Dios nos ha dado la oportunidad de amar a nuestros hermanos. He aquí el Señor tu Dios, a tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Qué lindo eso, qué lindo, porque fíjese hermano que dice que el Señor escogió a nuestros padres. Tal vez nosotros físicamente no venimos de Israel, no tenemos una gota de sangre hebrea en nosotros, pero por la fe nosotros hemos sido llamados hijos de Abraham. Y entonces dice, aquí el Señor tu Dios, a Él pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ellas hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, es decir, de Abraham y de Isaac y de Jacob, los amó. Mire lo que dice aquí, Dios amó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y esto es muy importante que lo hablemos, porque generalmente hablamos de Abraham en función a que Abraham escuchó la voz de Dios y Dios pues le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Y entonces nosotros decimos, bueno, pues lo interesante de esto es que Abraham le oyó la voz del Señor y le obedeció. Pero no es solamente eso, sino que el Padre, Dios, mire lo que dice. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó, el Señor amó a nuestros padres y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a nosotros entre todos los pueblos, como se ve hoy. Entonces dice Deuteronomio 10:16, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Qué interesante esto, qué interesante que nuestro Dios no pueda ser sobornado. Y mire, muchas personas piensan que tal vez con dar una gran ofrenda, le van a torcer el brazo al Señor, ¿verdad? Pero mire lo que dice, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Entonces, el trabajo que un hijo de Dios tiene que hacer
es limpiar su corazón de la grosura, de aquella grasa que está alrededor de nuestro corazón, que lo está deteniendo para que no pueda crecer nuestro corazón en amor para nuestro Dios y que no endurezcamos nuestra cerviz. ¿Qué sucede si alguien es duro de cerviz? No puede agachar su cabeza. Es una persona orgullosa, digámoslo así. Eso es lo que quiere decir que no pueda que sea una persona que sea dura de cerviz, que no pueda tornar su cabeza hacia el Señor y agachar su cabeza. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Entonces para Dios todos somos iguales, ricos y pobres, altos y bajos, rubios y morenos, gordos y flacos. Para Él todos somos iguales. En este sentido, Dios no hace acepción de personas. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Esta porción es muy interesante y la vamos a seguir detenidamente. La narración es muy importante que nosotros le pongamos atención en esta oportunidad. Y dice la palabra: y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente. Fíjese, dice la palabra que Dios amonestaba, quiere decir que Dios trataba con Israel, le enseñaba a Israel, le hablaba fuertemente a Israel a través de sus profetas y a través de sus videntes. Y les decían: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Entonces el Señor les dice a ellos, les había dado una orden, y era que ellos debían de temerle a Dios. ¿Se acuerda? Temerle a Dios, amar a Dios, servir a Dios, seguir a Dios. Entonces Dios les había dado una visión muy clara al pueblo de lo que ellos tenían que hacer, pero el pueblo de Dios no lo hizo, no se acercó al Señor, no amó al Señor como tenía que ser. Entonces Dios les envió a hablar por medio de los profetas y de los videntes lo que ellos no estaban haciendo. Y les dice el Señor: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Hermano, mire, los padres, aquellos a los que Dios había amado, ellos mismos no creyeron en el Señor. Y entonces los hijos salieron más rebeldes todavía. Y lo podemos ver en el mundo actual. Podemos ver que de generación a generación las cosas se han arruinado, se han ido destruyendo los valores, se han ido destruyendo el temor a Dios, hermano. Yo recuerdo cuando yo recién me convertí, yo conocí a hombres y mujeres tan temerosos de Dios, gente tan genuina en el Señor, hermano. Pero con el transcurso de los años eso ha cambiado y ahora los cristianos somos cristianos muy modernos, ¿verdad? Que ya nos permitimos hacer muchas cosas porque como a Dios no le importa qué es lo que nosotros hagamos, pero no es así. Dios quiere que nosotros le sirvamos y le sigamos como Él dijo desde un principio. Recuerde usted que todas las cosas que están escritas en la palabra acerca de Israel quedaron como una enseñanza para nosotros. Y dice, desecharon sus estatutos, el pacto que Él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado.
y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. El Señor les había dicho, no se junten, no tengan relación con las otras naciones porque se van a corromper. ¿Por qué era que el Señor los quería cuidar a ellos? El Señor quería guardar la integridad de su pueblo, no mezclándose con otras naciones. Entonces, de igual manera, en la actualidad, hermano, los cristianos nos podemos mezclar, nosotros podemos mezclarnos con el mundo, pero la palabra de Dios dice qué relación tiene la luz con las tinieblas. Entonces, nosotros debemos de saber hasta dónde podemos llegar. Dios da un espacio a cada uno, un espacio de tolerancia para que nosotros no nos mezclemos con el mundo. Ellos amaron más las mujeres del mundo que las mujeres de Dios. Entonces, muchas veces a los hijos de Dios nos pasa así. Y yo he oído, ¿verdad?, que algún joven me dice, ay pastor, yo voy a ir a buscar una novia al mundo porque en la iglesia no hay mujeres bonitas, pero eso no es cierto. Ese es un engaño, porque tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta la bendición que Dios ha puesto en nuestras casas. Dios ha puesto en la iglesia a hombres y a mujeres temerosos de Dios, y cuando doy el ejemplo de un varón, también doy el ejemplo de una mujer, porque dicen, no, es que aquí en la iglesia no hay ningún hermano con el cual nosotros podamos casarnos, ¿verdad? Pero eso no es cierto. Lo que el Señor hace es que trae a su pueblo, a las personas que van a complementar nuestras vidas. Entonces no podemos buscarlas fuera de la casa del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo escogido, guardado por Dios, y Dios no quiere que nosotros nos contaminemos con las costumbres de los extranjeros. Y dice, desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no se hicieran como ellas. Y abandonaron todos los mandamientos. Mire, aquí a esto ya va en un creciendo, ¿verdad? Ya acá ya dice, y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron una acera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Entonces puede ver usted cómo el pueblo paulatinamente se fue desenfrenando porque ya no había una visión clara, sino que cada quien quiso hacer como bien le parecía. Y sirvieron a otros dioses y se hicieron imágenes fundidas de las cuales Dios les había prohibido que se hicieran. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos. Miren lo que hicieron, por eso es que esta predicación se llama Probados por Fuego. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, y practicaron la adivinación y los augurios, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole. He visto con pena, hermano, en la televisión, que hay ahora unos programas donde salen unas personas que se llaman los videntes, ¿verdad? De acuerdo a lo que ellos piensan, y ellos hablan con los espíritus de los muertos, y entonces ahora esa es una moda, ¿verdad? Que sale en la televisión. Pero mire lo que dice la palabra: hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la adivinación y los augurios, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole.
No es que mire, pastor, ahora está de moda que los jóvenes sigan ese tipo de cosas porque ellos son cool, ¿verdad? A ellos les gusta ese tipo de cosas. Pasar por fuego, ¿verdad? Pasar por fuego a sus hijos es meterlos en cosas que no son de Dios, hermano. Nosotros podemos pasar por el fuego del mundo a nuestros hijos. Y el Señor quiere que nosotros enseñemos a nuestros hijos a temer a Dios. Y el Señor se airó en gran manera contra Israel. El Señor se enojó, el Señor se llenó de ira contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. El Señor dijo, bueno, al menos una tribu quedó, pero tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Ellos vieron a Israel y dijeron, bueno, qué bien que si nuestra hermana Israel está haciendo, nosotros los de Judá también lo vamos a hacer. Y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel. Mire, esto es interesante, hermano, porque no fue el hombre quien desechó a Israel, sino que fue el mismo Dios quien desechó a Israel. Y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta que los echó de su presencia. Wow, hermano, imagínese usted si nosotros con esta pandemia, aunque teníamos una reunión virtual, nos sentíamos alejados de la presencia del Señor con el hecho de no poder reunirnos. Pero podíamos sentir la presencia del Señor donde quiera que nosotros fuéramos, porque el Señor está con nosotros. Mas el Señor se apartó de Israel. Cuando Él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Es decir, usted se acordará que el Señor le deja a David, ¿verdad? Y le deja una tribu, la tribu de Judá, y aparta 10 tribus, ¿verdad?, para Israel. Entonces ellos dejaron de seguir a los hijos de David, o al rey, ¿verdad?, al rey David, y ellos se hicieron un rey. Ellos nombraron a Jeroboam como su rey, Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor. Mire lo que hizo este hombre. Este fue el castigo más grande que Israel pudo recibir de parte de Dios, porque le dio un rey que lo guió en contra de la voluntad de nuestro Dios. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y les hizo cometer un gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam. No se apartaron de ellos hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como Él había hablado por medio de todos sus siervos los profetas, e Israel fue llevado de su propia tierra al destierro. Es decir, ya Israel no habitaba en su tierra, sino que el Señor había permitido que se llevaran prisionera a Israel, a Asiria, hasta hoy. Y el rey de Asiria, mire lo que hizo el rey de Asiria. El rey de Asiria dijo, me voy a llevar a todos los israelitas prisioneros para que me sirvan en Asiria. Se los llevó y en su lugar envió a hombres de parte de él a gobernar en esa tierra. Y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia
de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Qué terrible, hermano. Aquella tierra que Dios había dado a los patriarcas, la tierra que Dios había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, ahora se había convertido en una tierra que estaba poblada por razas contrarias, por aquellos precisamente a los cuales el Señor les había dicho no se pueden juntar con ellos. Y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció que como al principio de habitar ellos ahí, no temieron al Señor, porque ellos no conocían al Señor. Ellos no temieron al Señor. Y el Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. ¿Quién mandó leones ahí? El Señor mandó leones para que se comieran, para que mataran a esa gente. Todavía el Señor cuidando su tierra, hermano. Y entonces hablaron al rey de Asiria diciendo: las naciones que has llevado al destierro a las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Mire, entonces ellos ponen aquí precisamente Dios con D minúscula y dicen los hombres que tú has mandado. Ellos no saben cómo es el Dios de Israel. Entonces, por eso Él ha enviado leones entre ellos, y aquí los leones los matan, porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Entonces, dice la palabra que nuestro adversario, nuestro enemigo, ¿verdad?, anda como león rugiente viendo a quien devora. Y entonces aquellos hombres estaban en aquella tierra, hermano, y eran devorados por los leones. Y entonces ellos dicen: no, es que nosotros no conocemos cómo tratar a Dios, al Dios de esta tierra. Y el rey de Asiria ordenó diciendo: llevad allá a unos de los sacerdotes que llevasteis al destierro, y que él vaya y habite ahí, y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Entonces dice: mandemos a uno de aquellos sacerdotes que yo escogí. ¿Se acuerda lo que lo leímos al principio de la enseñanza? Que el Señor le había dado a los levitas el servir al Señor de todo su corazón. Y entonces ahora buscan a los levitas para que regresen y les enseñen quién es el Dios que gobierna los cielos y la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro desde Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo había de temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses, y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades que habitaban. Y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los hombres de Cuta hicieron a Negral, los hombres de Hamat hicieron a Asima, y los sabeos hicieron a Nibdas y a Tartac, y los de Sefarbaim quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. Qué tremendo, qué situación más tremenda, hermano. Qué situación más tremenda la que había llegado a suceder en Samaria, luego de haber sido la tierra escogida por Dios, luego de haber sido una tierra que fluye leche y miel. Ahora se convierte en guarida de demonios, ahora se llena de imágenes de talla, ahora se llena de dioses extranjeros e ídolos abominables. Y hermano, había sido porque los israelitas no habían querido servir al Señor. Ahora se servía en su casa, hermano. Se servía en su casa a dioses extranjeros. Qué terrible, hermano. Yo lo he visto en ciudades europeas donde
en siglos pasados se levantaron casas para nuestro Dios, se levantaron unas grandes iglesias, se levantaron catedrales, ahora se han convertido en bares, pero todavía deje bares, hermano. Se han convertido en mezquitas, se han convertido en casas de abominación para nuestro Dios. También temían al Señor y nombraron de entre sí sacerdotes de los lugares altos, que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Temían al Señor, pero también servían a sus dioses, conforme a las costumbres de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Entonces este es uno de los puntos más importantes de esta enseñanza, porque fíjese usted que los hombres y mujeres que habían regresado a la tierra ahora servían a Jehová, pero también servían a los dioses de aquellos pueblos. Entonces dice, escuche lo que dice acá. Temían al Señor, sí, temían al Señor, pero también servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quienes puso el nombre de Israel. Ahora ellos tenían un sincretismo religioso. Ahora habían aceptado, sí, es como un cristiano a medias, hermano. Aceptó el evangelio, pero va con los ídolos. Es cristiano, pero lo invitan sus amigos a ir a donde Mashimón, pues, por decirle algo. O tiene unos primos que son sacerdotes mayas. Va el domingo a la iglesia, pero el miércoles sube al monte para quemar incienso a los dioses. Hay cristianos así, hermano. Mire, yo lo estoy haciendo dramático, pero la verdad es que muchos de nosotros lo hacemos de una forma velada. Tal vez servimos al Señor el domingo y toda la semana somos unos sinvergüenzas, hermano. Tal vez durante la semana lo que estamos haciendo es robando a la gente. Pero eso no es lo que quiere Dios. Eso no le agrada a Dios, que nosotros tengamos un doble estándar. O somos o no somos. No podemos ser dos cosas a la vez. No podemos agradar a Dios y agradar al mundo. No podemos tener dos señores, porque el que tiene dos señores a uno sirve y al otro engaña. No podemos ser así, hermano. Y nosotros hoy debemos de analizar en nuestro corazón a quién estamos sirviendo. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quienes puso el nombre de Israel. Hasta el día de hoy lo vemos, hermano, con muchos de los judíos. Muchos, y miren, no es por hablar mal de ellos, hermano. Realmente que Dios los bendiga, pero también porque ese es nuestro trabajo, bendecir a los israelitas, pero también tenemos que comprender que la mayoría de ellos se apartaron del Señor para adorar a las riquezas. Hermano, vemos a tanto judío en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde hay muchísimos de ellos que se olvidaron de Jehová para servir al Dios Mamón. Pero nosotros no podemos ser así. Ellos, hermano, ellos se apartaron de Dios, se apartaron de servir al Señor, se apartaron de la ley, se apartaron de los estatutos, pero nosotros no podemos hacerlo. Mire, ellos guardan sus tradiciones, ellos se dejan crecer sus canelones aquí, se visten de negro, usan el talit, pero hermano, están alejados de Dios. Su Dios es el dinero.
y nosotros vamos a ser iguales y también nosotros nos vamos a apartar de nuestro Dios. Hermanos, si Dios nos salvó a nosotros, si Dios nos apartó a nosotros para Él, nosotros no podemos seguir viviendo con un pie en el mundo y uno en la iglesia. Dice, ahora vamos a ir a segundo libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 35. Dice, con los cuales el Señor hizo un pacto y les ordenó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni os inclinaréis ante ellos, no los serviréis ni les ofreceréis sacrificio. Ese es el orden que el Señor estableció para los hijos de Dios. Sino que al Señor, que os hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a Él temeréis y ante Él os inclinaréis, y a Él ofreceréis sacrificios. Y los estatutos, las ordenanzas, la ley y el mandamiento que Él os escribió, cuidaréis de cumplirlos siempre y no temeréis a otros dioses. Entonces, hoy, hermano, no podemos nosotros servir o temer a otros dioses. Y el pacto que he hecho con vosotros no lo olvidaréis, ni temeréis a otros dioses, sino que el Señor a vuestro Dios temeréis, y Él los librará de la mano de todos vuestros enemigos. Si nosotros estamos con el Señor, si nosotros buscamos del Señor, hermano, no debemos de temer, porque el Señor vencerá a nuestros enemigos. Gloria a Dios. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre, y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos. Y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. Qué tremendo lo que sucedió en aquel momento, pero más tremendo es lo que pasa el día de hoy, que muchos de nosotros, amados, siendo hijos de Dios, nos hemos apartado del Señor. Este tiempo en el cual hemos estado confinados, en el cual hemos tenido que dejar la iglesia, muchos cristianos han vuelto al mundo. Muchos cristianos se han encontrado en cuestiones escandalosas, incluso cuestiones de encubrimiento, de cuestiones, hermano, que son contrarias a la ley del hombre. Muchos se han metido en cosas incluso que desagradan a Dios. Entonces, nosotros tenemos que volver al Señor. Si tú te has mantenido fiel a Dios, hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja, que sigas adelante sirviendo a Dios con todo tu corazón, aunque no tengas en dónde congregarte por el momento, pero el Señor nos dará la oportunidad poco a poco de ir volviendo a la casa del Señor para servirle a Él. Eso primeramente, el volver al Señor, primeramente es en nuestro corazón y posteriormente pues reunirnos los unos con los otros, ¿verdad? Para que no se diga que nosotros dejamos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Primer libro de Reyes, capítulo 18 y verso 21, dice así: Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. ¿Por qué el pueblo no respondió? ¿Usted respondería si yo le pregunto, ¿es Jehová su Dios? ¿Responderían ustedes sí o no? Bueno, esa pregunta se la dejo a usted, porque esa fue la misma pregunta que el profeta Elías hizo al pueblo.
Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vas a estar vacilando, pueblo de Dios, entre dos opiniones? Usted sabe que la palabra de Dios dice que un hombre que no tiene sus pensamientos establecidos en la verdad es como una ola del mar que va y que viene, pero no tiene un fundamento. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Entonces, hermano, mire, aunque el mundo esté de cabeza, nosotros no podemos seguir al mundo. Sí, es que son más los que están con... Sí, está bien que sean los más, no importa. No importa que sean 451, hermano. No importa, tal vez todos tus amigos están en el mundo y te están tratando de que te enfoques en las cosas del mundo. Pueden ser muchos, pero no puedes cambiar tus principios espirituales. No podemos nosotros comprometer nuestros principios espirituales. Nosotros hemos aprendido a vivir con un Dios que es todopoderoso, a vivir con un Dios que es amor, pero también fuego consumidor. Y nosotros sabemos que tenemos por delante una gran bendición que no podemos dejar a medias este trabajo, porque la Biblia dice que el que venciere hasta el fin será salvo. Entonces, ahorita estamos en un proceso que no ha terminado. Recuerde usted que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará, la perfeccionará, y el Señor está terminando con nosotros, nos está perfeccionando, y va a llegar el día en que ponga sobre nosotros una etiqueta de calidad sobre nosotros y diga: producto aprobado, se va. Y entonces, amado, usted va a darle gracias a Dios por haberse guardado, por haberse cuidado, por haber escuchado la palabra de Dios y por haberle servido con todo su corazón. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro novillo y lo colgaré sobre la leña. Lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invocad el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo: la idea es buena, la idea nos parece excelente. Hoy es cuando nosotros vamos a saber realmente si Jehová es Dios o Baal es Dios. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Ese es su nombre. Por generación a generación hemos conocido al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que ha hecho volver sus corazones.
Qué preciosa oración, hermano. Qué preciosa maravilla la que Dios estaba pronto a hacer con el profeta. No era fuego extraño, no era el fuego de Coré, no, este era el fuego que Dios iba a traer sobre aquel pueblo para mostrarles quién era Él. Gloria a Dios por eso. Y entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Y cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Gloria a Dios por eso. Nosotros también, creo yo, amado hermano, que tenemos que probar, ser probados por el fuego. El fuego de Dios tiene que declarar en nosotros quién es Dios y quién no es Dios. Aleluya. Si Dios está con nosotros, hermano, Él enviará su fuego. El profeta Juan dijo: porque el que viene después de mí, Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Hermano, ese fuego es el amor que debe de haber por nuestro Dios en nosotros. Ese fuego es la fuerza que nos debe de mantener hoy encendida la llama que está dentro de nosotros del Espíritu Santo. Si nosotros hemos dejado de tener esa relación con el Señor, hoy es un buen día para arrepentirnos, hermano, para romper el hielo que se había formado en nosotros, en nuestro corazón, y decirle al Señor: Señor, manda tu fuego sobre mí, que yo arda de amor por ti, que mi vida se entregue de nuevo a tus pies, que yo te pueda servir a ti con todo mi corazón, pero sobre todo que yo te pueda amar con todas mis fuerzas. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 12 dice: ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Entonces, este fuego que Dios enviará hoy sobre nosotros, a nuestra vida, probará la obra de cada uno. Si nosotros hemos estado actuando correctamente, si nosotros somos siervos de Dios, que tenemos una vida correcta delante del Señor, entonces ese fuego será de bendición, porque nos purificará. El fuego del Señor purifica el oro, purifica la plata, pero el fuego del Señor consume también el heno, la paja y la madera. Entonces la obra de cada uno será probada. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, es decir, Cristo, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por el fuego que Dios trae hoy sobre nuestra vida. Ese fuego, a través de ese fuego, a través de esa luz del fuego de Dios, nosotros podemos analizar cómo estamos internamente. Que Dios nos dé ojos adentro y ojos afuera para saber cómo estamos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está tu corazón en relación a tu Dios? ¿Cómo ha estado esa relación? ¿Ha sido una relación privada con Él? Una relación íntima con nuestro Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos tener una relación con nuestro Dios. Tenemos necesidad de volver al Señor, de acercarnos al Señor.
Y la palabra del Señor dice también, Pablo a Timoteo le dice, Pablo, aviva el fuego del don de Dios que fue puesto ahí, ¿verdad?, en tu corazón por la imposición de mis manos. Entonces, nosotros, amados, así como Pablo dice, tenemos que avivar ese fuego en nuestras vidas. Tenemos que pedirle al Señor y decirle al Señor, Señor, aviva tu fuego en mí. Aviva tu fuego, Señor, verdaderamente yo no quiero ser como aquellos hombres que se apartaron de ti. Yo no quiero olvidarme de ti, Señor, sino que yo quiero estar delante de ti todos los días de nuestra vida. Que vivamos nosotros para ti, Señor, que ese fuego descienda, como dice la palabra, amado hermano, en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Recordará usted lo que dice la palabra, que cuando fue el día de Pentecostés, todos estaban ahí reunidos, todos estaban orando, todos estaban juntos, y de repente vino un viento fuerte, el sonido de un viento recio sobre aquellos hombres. ¿Y qué sucedió? Dice que vino el Espíritu Santo y descendió en forma como de unas llamas de fuego que se repartían sobre ellos. Entonces hoy, amados, el Señor prueba nuestro corazón con ese fuego, con el fuego de Dios, pero también nos da ese fuego de su Espíritu Santo para que nosotros sepamos que Él es Dios. Si nosotros nos convertimos en una ofrenda hoy para el Señor, si cada uno de nosotros toma ese lugar como una ofrenda delante del Señor, hoy pidámosle, como el profeta Elías pidió, que descienda el fuego sobre nosotros, que descienda el fuego sobre el altar. Yo soy el fuego de Dios, yo soy el altar. Recordará usted lo que sucedió con Abraham cuando subió al monte de Dios con su hijo Isaac. Isaac le dice a Abraham, Señor, yo tengo aquí el fuego y tengo la leña, pero ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Y entonces Abraham dijo, el Señor proveerá. Y el Señor se proveyó un cordero sin mancha y sin tacha, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero asimismo, ¿se acuerdan usted que yo le dije que nosotros teníamos que seguir al Señor en todo? Pues hoy tenemos también que subir al altar nosotros y presentarnos delante de Dios como una ofrenda que suba delante de nuestro Dios como aroma agradable ante Él. Entonces, como dijo el profeta Elías, lo que necesitamos ahora es que descienda el fuego sobre el altar, que caiga el fuego de Dios sobre nosotros, que ese fuego consuma la grosura de nuestro corazón, que consuma todo aquello que nos sirve, que consuma todo aquello que no agrada a nuestro Dios. Hoy es tiempo de arrepentirnos de nuestro mal proceder, que nos arrepintamos de todas las cosas malas que hemos hecho y nos acerquemos al Señor. Acerquémonos a nuestro Dios confiadamente, porque para eso vino el Señor Jesucristo, para romper, para rasgar ese velo que nos separaba, ese velo que nos apartaba de nuestro Dios. Hoy tenemos libre acceso al trono de la gracia. Hoy tenemos esa oportunidad de presentarnos delante del Señor, pero no con las manos vacías. Presentemos nuestro corazón, pero un corazón que esté ardiendo en amor por Él. Amados, este es el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de grandes contradicciones, un tiempo de grandes situaciones y de grandes decisiones. Es tiempo de decidir en nuestro corazón si verdaderamente de hoy en adelante vamos a servir a Jehová de los ejércitos o vamos a servir a todos los demás dioses de la tierra. El Señor nos da esa oportunidad y Él no nos pone
una pistola en la frente para que nosotros decidamos servirle a Él. Él nos da la oportunidad de decir: hoy, Señor, estoy contigo. Hoy yo me presento delante de ti para que tú determines en mí enviar tu fuego. Envía tu fuego, Señor, sobre nosotros. Envía tu fuego, Señor, sobre tu iglesia, para que nosotros podamos servirte de todo corazón y apartemos, hermano, toda tibieza de nuestro corazón. ¿Sabe usted lo que dijo el Señor? El Señor dijo: mira que seas frío o ardiente, pero no tibio. Y hermano, ¿cómo se calienta el agua? Se calienta con fuego. Entonces nosotros tenemos que calentarnos con ese fuego que tiene que caer sobre nuestras vidas. Y déjeme en esta hora, hermano, permítame la oportunidad de orar. Permítame la oportunidad de ministrar esta palabra, para que el Señor derrame de su fuego sobre nosotros y nosotros podamos arder hasta la venida del Señor. Que nosotros seamos como una lámpara encendida para cuando venga el Señor. Llena tu lámpara con aceite, con el aceite del Espíritu Santo, para que cuando el Señor traiga su fuego sobre ti, puedas arder hasta la venida del Señor. Oremos. Padre bendito, Dios de misericordia, te doy gracias, Señor, porque tú has traído tu palabra sobre nosotros, tu buena palabra, y nos has enseñado, Señor, que no consiste solamente en haberte reconocido como nuestro Dios, sino que también es el servirte nuestro deleite. Padre, nosotros estamos hoy delante de ti suplicantes, Señor, para que tú levantes ese fuego que tal vez se está extinguiendo dentro de nuestro corazón, pero hoy avívalo, aviva tu fuego, Señor. Haz que sea un fuego que arda fuertemente, Señor, y que caliente todo nuestro ser, Padre, que nos dé la fuerza, Señor, para poder seguir adelante en este último trecho que tenemos que pasar. Padre, sabemos que tu venida está cercana, pero Señor, te pedimos que tu pueblo arda de amor por ti, Señor, para que cuando tú vengas nos encuentres limpios, sin mancha y sin arruga delante de ti. Padre, preséntate esa iglesia que no tiene mancha, esa iglesia que no tiene nada que no sea conveniente, para que cuando tú vengas te agrades de nosotros, Señor. Bendigo hoy a este pueblo que ha escuchado esta palabra, Padre Santo, y derrama sobre nosotros el fuego de tu Espíritu. Yo puedo sentir, Señor, el fuego de tu Espíritu en mí en esta hora, y te pido, Señor, que también a cada uno de los que escuchan esta palabra, tú envíes el fuego de tu Espíritu, que hoy se avive el fuego del Espíritu en nosotros y que podamos juntos glorificar tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, y nos vemos en el próximo.